Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Gracias, Cintia. Seguiremos al tanto de lo que ocurre con la información que se genera durante las últimas horas. Estoy viendo ya a Fernando Ávila en las pantallas de Telefórmula para que nos comente qué ve en la agenda política. Inicia un nuevo periodo ordinario de sesiones. Estamos a unas horas de lo mismo. Ha habido muchos jaloneos, tanto Cámara de Diputados como Cámara de Senadores, lo que le escuchamos hace unos minutos con el propio Israel Aldave, y también lo estábamos reportando con lo que las consecuencias que está trayendo la situación en la Cámara de Diputados, esta manera en la cual los miembros del Partido del Trabajo están haciéndose de mayor número de diputados para ser ellos, numéricamente hablando, la mayoría, y que le corresponda encabezar los esfuerzos desde la mesa directiva, un acuerdo que se había tomado desde el principio de este caminar o de esta legislatura, que estuviera el Partido Morena, que estuviera el Partido Accional y que estuviera el PRI, por el número de diputados que habían llegado desde la elección. Esto no ocurrió así, o no está ocurriendo de esta manera, por lo que está sucediendo a lo largo de las últimas semanas con la llegada de mayor número de diputados a las filas del PT. Hay algunos que incluso han criticado esta manera de hacerlo por los personajes y la manera en la cual están llegando. Pero Fernando, ¿nos vas a ayudar a entender de qué se trata? Te saludo y te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días. Jaime, muy buenos días. Siempre no me gusta saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio. En efecto, viene una semana muy complicada. La realidad es que tendremos que estar muy al pendiente de todo lo que va a estar sucediendo. Si de por sí con toda esta circunstancia de la pandemia, por supuesto, de pronto parecía que la actividad política se iba a estar deteniendo, iba a estar un poco restringida, y ya vimos que no. Lo cierto es que ahora, ya conforme la circunstancia afortunadamente se va controlando un poco más en términos de lo que son, ya lo veíamos, lo acabas de comentar inclusive, en este momento ya con la primera entidad que aparece en semáforo amarillo. Lo cierto es que también la actividad política, por supuesto, va teniendo una relanzamiento, si se permite la palabra, va teniendo una renovada actividad, y en consecuencia también, y particularmente por las fechas que se avecinan, esta semana será particularmente importante, particularmente interesante en términos de varias circunstancias. No solamente uno, lo que ya también se mencionaba, el día de mañana, la definición de lo que serán las presidencias, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, jaloneos importantes respecto de quiénes habrán de dirigir o de conducir los trabajos legislativos durante el próximo año de sesiones. Ya se mencionó un poco cómo se están dando tanto acuerdos o este tipo de negociaciones en el Senado de la República, donde el partido actualmente Morena está generando una circunstancia interesante de consensos, y por el otro lado, en el caso de la Cámara de Diputados, cómo se están eventualmente manejando las condiciones para no respetar necesariamente lo que fueron los acuerdos verbales, por supuesto, o acuerdos políticos que se hayan podido llevar a cabo o generar al inicio de la propia legislatura. Lo explicaba muy bien Arturo Sánchez, pero también la manera en la que finalmente se van reacomodando las fuerzas políticas, justamente con un momento que será definitorio por lo que sucederá el próximo martes, que es no solamente el inicio del periodo ordinario de sesiones, desde luego, sino también la presentación de este segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué son fechas relevantes? Porque son elementos para no perder de vista, para tener dentro de lo que es la lupa política, Jaime, amigos del auditorio. Primero, por supuesto, por lo que representa ya formalmente los trabajos legislativos de este segundo año de ejercicio de la actual legislatura, toda vez que finalmente, si bien es el tercer año de ejercicio de la actual legislatura, finalmente el esquema medular dentro de lo que es el legislativo tiene mucho que ver, por supuesto, con los ajustes legales que se van haciendo a nuestro marco legal, a nuestro marco de actuación, y que finalmente dentro de este esquema y de este escenario de nuestra estructura política tiene una especial atención, porque va a iniciar precisamente el último año de gestión de los actuales diputados federales, y también, por supuesto, lo que va a implicar el arranque formal de alguna suerte, aunque si bien es cierto que por fecha será hacia finales de septiembre, pero el arranque formal de los trabajos para lo que es el proceso electoral del 2021. Muchos de los actuales diputados, por supuesto, muchos de los actuales senadores, desde luego, seguramente estarán o buscando su propia reelección legislativa. Sabemos que este ya es un elemento que permite la propia legislación. En el caso particular, seguramente algunos senadores estén perfilándose para competir, contender
hacer en las elecciones de gobernador que se llevarán a cabo el próximo año. Son 15 gubernaturas las que se renovarán en la elección del 2021, pero asimismo también una enorme cantidad de posiciones político-administrativas que estarán en juego en esta elección, la más grande en la historia de nuestro país hasta este momento, y que de alguna suerte, por supuesto, permitirá, o estaremos claros, que van a arreciar las acciones político-partidistas que ya veníamos viendo que se empezaban a perfilar en las últimas semanas. Bueno, sin duda alguna, estas próximas semanas, y particularmente, insisto, a partir de lo que suceda el próximo martes, sin duda alguna estas van a arreciar, se intensificarán, y poco a poco empezaremos a ver mucho más protagonismo por parte de los distintos actores políticos que están buscando, que están pretendiendo una posición hacia más adelante. Y a todo este esquema, en todo este escenario en el cual ya nos encontramos y vamos a entrar de lleno formalmente, insisto, mañana, el próximo martes, lo cierto también es que se enmarca precisamente el segundo informe de gobierno del presidente López Obrador. ¿Por qué es relevante? Porque dentro de lo que ha tocado a nivel mundial, que es esta pandemia, y que de alguna suerte prácticamente, como todos lo hemos vivido, nos ha quitado, no solamente, como diría Joaquín Sabina, nos robó el mes de abril, sino nos robó prácticamente la mitad del 2020. 6 meses. En buena medida también parte de lo que ha sido el esquema de gobierno, de lo que debería de informar el presidente López Obrador, que es el año de ejercicio, lo que correspondió del primer informe de gobierno, por supuesto, el 1 de septiembre pasado a pues sin duda alguna también tendrá necesariamente que centrarse y considerarse que buena parte de este periodo tendrá exclusivamente un esquema de qué se hizo durante la pandemia, qué se hizo previo, por supuesto, en términos de la prevención, de cómo se empezó a estructurar todos los servicios sanitarios, pero también, y quizá lo más relevante pueda ser, no solamente a nivel de informar lo que se ha hecho, sino fundamentalmente lo que se va a hacer una vez que se supere ya formalmente o finalmente esta etapa. Es decir, no solamente lo que se hizo antes y lo que se ha estado haciendo durante ese proceso de pandemia, sino inclusive ya también, como trascendía el día de ayer, un poco a partir de las propias declaraciones del secretario de Hacienda, lo que puede esperarse hacia el próximo año en cuanto a las complicaciones económicas que puedan tener en el país, y por supuesto qué está haciendo el gobierno y cómo habrá de prepararse y de enfrentar precisamente esta que se prevé una situación económica muy complicada, no solo lo que ya estamos atravesando en este momento, sino sin duda alguna lo que se prevé o se avisora para el próximo año. Temas importantísimos, Jaime, como nos podremos dar cuenta, una serie de elementos que vienen de alguna suerte a enriquecer en mucho este debate político, pero fundamentalmente, una vez más, a establecer la importancia de la participación ciudadana, no solo para estar enterados de lo que está sucediendo, sino sobre todo para comenzar también a ir tomando conciencia de lo que queremos que vaya pasando en los próximos meses y, por supuesto, en el futuro, en los años, en el futuro inmediato y más a largo plazo en nuestro país, Jaime. Pues veremos qué es lo que sucede, y ya bien lo comentas, el tema económico seguramente se va a poner en primera línea, y el debate o la discusión sobre estos proyectos que tiene el propio gobierno de la República, el tema de Dos Bocas, seguramente saldrá nuevamente una propuesta que tiene unos recursos muy importantes del presupuesto, y nuevamente volverá seguramente a la discusión la necesidad o no necesidad de tener que una construcción de una refinería con esas características, con lo que está sucediendo en el mundo, con lo que sucede en los negocios. Es más barato, mucho más barato comprar gasolinas, pero ahí ya te metes a los temas ideológicos y también a los temas políticos y de estabilidad nacional, de dependencia, no depender tanto de energéticos a nivel internacional. Y ahí se cruzan estos caminos, seguramente lo veremos en ese tema y en otros tantos que este gobierno destina recursos importantes, Tren Maya, por ejemplo, el tema del lago de Texcoco. Vaya, habrá temas y habrá mucha tela de dónde cortar, Fernando, para las siguientes semanas. Lo que sí es muy importante y también ineludible, la crisis económica que se espera será muy profunda y la peor de los últimos 80 años. Así que estaremos al pendiente, Fer. Totalmente, la realidad es que sí, en efecto vienen temas muy relevantes, muy importantes, lo señalas ya, una serie de acciones que necesariamente habrán que replantearse, revisarse inclusive su propia viabilidad financiera, más allá de los propios deseos que se puedan tener por parte del gobierno de, por supuesto, concluirlos. Habrá que revisar a qué se le va a dar prioridad en términos de programas sociales, pero no solamente ello, inclusive el reacomodo o los reequilibrios en las fuerzas políticas, seguramente también habrá de haber muchas sorpresas o muchas variantes respecto a cómo se está
están conformando el día de hoy, lo que mencionaba hace un momento, finalmente el inicio formal de esta lucha, primero interna dentro de las organizaciones políticas, por las diferentes candidaturas, por los diferentes espacios de participación política, y posteriormente ya el arranque formal del proceso electoral, inevitablemente, indudablemente, tendrá muchos efectos en estos reacomodos políticos, en los reacomodos de las propias fuerzas políticas y en la manera inclusive en que el propio presidente, que hoy por hoy es el principal esquema, el principal emblema, desde luego, del gobierno, pero desde una óptica muy atrayente, muy particular y personal, cómo se puede ir estructurando, cómo se podrá ir desplegando hacia lo que pueden ser las acciones de su partido político con miras a las elecciones del 21. Todo esto estará sin duda alguna, insisto, en los próximos días, en las próximas semanas, en la palestra política, y habrá que estar muy atentos respecto de cuáles son las decisiones que se van tomando, y reitero, las decisiones que nosotros como ciudadanos también habremos de ir tomando en función de estas acciones, Jaime. Abrazo, Fer, que tengas extraordinario fin de semana y seguiremos en contacto. Igualmente, Jaime, abrazo a la distancia, saludos para todos, excelente domingo. Cuídate, Fernando Ávila, nuestros ojos en la agenda política.